en el número. Bueno, eso no es realmente un gran problema, muchas gracias, sino que lo que pasa es que, bueno, ese número pierde precisión, pero todavía sí se puede representar. Entonces, una cosa es cuando no entra el número completo, digamos, la parte entera, que ahí cambio totalmente el número si yo saco encima, porque lo que pierdo es la parte más significativa. Entonces, eso sí es gravísimo y no se puede representar, pero cuando simplemente estoy perdiendo un poco de precisión de la parte después de la coma, no es grave y el número se puede representar, ¿sí? Eso como para aclarar. Bien, ahí estaban hablando sobre la página. Claro, la idea es que ustedes a partir de ese form obtienen el acceso a esta plataforma eLibro y en esa plataforma tienen libros en formato digital disponibles, ¿sí? Entre ellos está el Morris Mano, que es el que estamos usando ahora en esta parte de la materia. Esperamos que antes de que lleguemos al otro ya esté también. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Profes, si se acuerdan de algo, me dicen. Y respecto del horario, les pedimos 1000 disculpas. Nos olvidamos de hablar con el profe del teórico, la verdad, pero ahora sí, ya mismo le escribimos. Así que, bueno, para las próximas clases ya él está avisado de si puede terminar un ratito antes. ¿Utilizo el mail de la UNC para el form? Yo te recomendaría que sí, como que con eso seguro te van a dar acceso. Respecto del redondeo, Manuel, bien, lo que decía es que cuando queremos representar un número muy grande, si hablemos por ejemplo de un entero, estaba hablando yo del ejercicio 7 del práctico 1, en un registro cuya cantidad de bits no tiene la capacidad para representar ese número, ahí tenemos un problema y decimos que ese número no se puede representar. Ahora, cuando estamos convirtiendo un número que tiene valores después de la coma, ¿sí? Por ejemplo, como vimos con el formato IEEE, a veces pasa que no podemos representar todos los números que hay después de la coma, sino solo algunos, los más significativos en ese caso, ¿sí? En ese caso no hay problema y lo que se hace es truncar directamente, no se redondea, sino que se trunca. Si ustedes convierten, supongamos que tienen 22 bits que pueden entrar en la parte de la fracción, y bueno, siguen convirtiendo hasta que completan esos 22 bits. Y después ahí se corta el número y el resto se pierde. Si ustedes después hicieran el camino inverso, ¿no es cierto? Quisieran convertir de ese número en formato IEEE a un decimal, se van a dar cuenta que la parte después de la coma va a cambiar un poquito, ¿sí? Pero el número sigue siendo muy similar a lo que uno quería representar, con lo cual es válido, ¿sí? Eso se puede hacer. Simplemente se trunca. Bien, bueno. Arranco con nuestro tema de hoy, que es el álgebra de Boole, ¿sí? La clase pasada yo hice una breve introducción, ¿sí? de lo que íbamos a ver. Me contaban que ustedes en algoritmos ya vieron algo de lógica proposicional, o sea que todos estos postulados y teoremas del álgebra booleana no hace falta que los repasemos porque ya los recontrasaben, pero voy a hacer un par de declaraciones por las dudas si alguno se fue antes de la clase pasada, ¿sí? Básicamente, bueno, la álgebra booleana trabaja sobre dos elementos, ¿sí? Que son el 0 y el 1, con los operadores que nosotros representamos con el signo de suma, el más, y de multiplicación, pero que en realidad acá siempre vamos a estar trabajando con operaciones lógicas, o sea, lo que es más sería en realidad una OR, o una suma lógica, y lo que es el por sería una AND, o una multiplicación lógica, ¿sí? Una función booleana, por ejemplo esta que tenemos acá, x por y, representa una relación, ¿sí? Entre esas dos variables, x e y. Esa función, bueno, va a tomar distintos valores dependiendo obviamente de la combinación de los valores de que tomen x e y, ¿sí? Esa misma función, a su vez, se puede representar de esta forma, ¿sí? Que es con una tabla de verdad. La tabla de verdad lo que tiene son todas las combinaciones posibles de las entradas. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo
una sola entrada y esa entrada puede tomar valores 0 o 1, bueno, tengo dos posibilidades, mientras que en estos casos que tengo dos entradas, voy a tener 2 a la n posibilidades, ¿sí? Donde n sería el número de entradas. En este caso sería 2 a la 2, 4 opciones. Que las dos valgan 0, que x valga 0 y valga 1, que x valga 1 y valga 0, o que las dos valgan 1, ¿sí? Y en la columna final de la tabla de verdad lo que voy a poner es el resultado de esa función, ¿sí? Por ejemplo, en la función AND sabemos que siempre que alguna de las variables valga 0, el resultado va a ser 0, y solo si las dos variables están en 1, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Con la OR pasa algo opuesto, ¿no? Donde solo si las dos están en 0, el resultado da 0, y en todos los otros casos el resultado da 1. Y bueno, también lo que tenemos es la función complemento, que lo que hace es la negación, ¿sí? De la variable. Entonces, si la variable está en 0, su complemento está en 1. Si la variable está en 1, su complemento está en 0. Bien. ¿Por qué nos interesa a nosotros esta álgebra de Boole? Bueno, porque está fuertemente ligada a los circuitos lógicos o las compuertas lógicas, estas que ven acá, ¿sí? Que son los circuitos electrónicos digitales más básicos que tenemos, y que trabajan justamente con estados lógicos, ¿sí? En realidad responden a niveles de voltaje, ¿sí? Donde va a haber un nivel de voltaje, supongamos que esta compuerta se alimenta entre 0 y 5 voltios, y bueno, probablemente el valor 0 sea un valor cercano a 0 voltios, y el valor 1 va a ser un valor cercano a 5 voltios. ¿Sí? Se representa en niveles de tensión. Pero para nuestro análisis simplemente las vamos a tomar como valores lógicos, ¿sí? O sea, simplemente con estos mismos ceros y 1 que trabajamos en el álgebra de Boole. Fíjense, bueno, por ejemplo, estas son compuertas que tienen dos entradas, ¿sí? Una compuerta podría tener en principio más entradas, pero siempre tienen una sola salida, ¿sí? Y uno puede representarla tanto con su forma gráfica, que por ejemplo para la AND es un lado recto y un lado curvo, la OR tiene los dos lados un poco curvos, la NOT es el triangulito con un circulito afuera, así siempre este circulito nos representa una negación. Entonces, por ejemplo, la NAND, que es una AND negada, tiene la misma forma de la AND, pero con un circulito a la salida. Y la NOR, que es una OR negada, equivalente, ¿sí? También se pueden representar por su ecuación algebraica, ¿sí? Donde esto sería el x por y, el x más y, o el x negado, que lo pueden ver, ya sea con la barrita arriba, ¿sí? Para complementar, o lo que usamos por ahí más fácil para tipear es el apóstrofo, ¿sí? Entonces, si ven una variable que tiene el apóstrofo al lado, significa que esa variable está negada o complementada. Y también, bueno, obviamente se puede representar por su tabla de verdad, ¿sí? Fíjense que lo que yo les decía de que, por ejemplo, la NAND es una AND negada, ¿eso cómo se observa en la tabla de verdad? Bueno, acá la función toma valor 0, 0, 0, 1, mientras que esta NAND toma como si hiciera esta tabla de verdad y le hiciera el complemento. Entonces me queda 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Ahora, ¿de qué me sirve esta relación, ¿no es cierto?, entre la álgebra booleana y las compuertas? Bueno, todo lo que, o mucho de lo que vamos a trabajar en este práctico, vienen a ser funciones que nosotros queremos implementar con compuertas, y el problema es que mientras más compleja sea una función, va a significar que yo voy a tener una mayor cantidad de compuertas. O sea, imagínense que yo quisiera hacer x por y más x por y. Bueno, ya necesitaría dos compuertas AND para hacer esos dos x por y y una compuerta OR para hacer la OR de entre ellos dos, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea mi función y más términos tenga, más cantidad de compuertas voy a tener que poner. Entonces, usamos el álgebra de Boole para simplificar un poco estas funciones y poder hacer implementaciones un poco más chicas y más manejables, ¿sí?
Lo que vamos a tener siempre a mano, esto no hace falta que se los aprendan, son los postulados, ¿sí? del álgebra de Boole y los teoremas. Entonces, la idea de estos primeros ejercicios es que ustedes sean capaces de aplicar estos teoremas para simplificar estas funciones booleanas a un número mínimo de literales, ¿sí? O sea, mientras menos entradas yo puedo usar, eso también me sirve, ¿sí? Ya van a ver que hay cosas que se pueden simplificar bastante. Tengo mi micrófono abierto, no sé si algún profesor quiere decir. Sí, yo. Ah, Eh, ya. Quería preguntar, cuando ponen literales, ¿exactamente a qué se refieren? O sea, yo me imagino que sea lo más simple posible, pero ¿qué sería exactamente? El literal es cada una de las entradas, en realidad. O sea que acá lo que nosotros querríamos es que que dependan de menos entradas, pero también lo que queremos es que tengan menos términos, ¿no? O sea, porque eso también me simplifica la cantidad de compuertas que tengo. Lo que pasa es que, imagínate que si esto fuera también X por Y por Z, y Z en realidad acá no sirviera para nada, ya vamos a ver que acá hay una de las variables que se va a ir, bueno, eso también me afecta porque también el hecho de involucrar una entrada que finalmente no afecta al resultado, no tiene sentido, ¿sí? Y a lo mejor me hace poner una compuerta que tiene dos entradas y demás, cuando en realidad no me hace falta. Ahora ya hacemos este ejemplo y se va a ver bien claro. Bueno, si bien hay muchos postulados y teoremas que son muy parecidos al álgebra que nosotros conocemos, ya vimos que hay algunos que no. Entonces, lo que nosotros les vamos a pedir es que cuando resuelvan los ejercicios, vayan aclarando cuál es el postulado que están usando para pasar de, de una forma de la función a la siguiente, ¿sí? De manera que cuando uno va a corregir eso, pueda seguirles un poco la línea de pensamiento. ¿Sí? No importa, por ahí pueden, yo ahora en estos primeros ejercicios les voy a hacer como diapositos muy lentos, ustedes pueden a lo mejor hacer 2 o 3 cosas juntas. Por ejemplo, uno tiene muy claro en la mente lo que es la asociatividad y la conmutatividad, entonces, bueno, esas cosas por ahí no es grave si no las aclaran, pero por ahí alguno hace una cosa medio rara, por ejemplo, con la absorción, y bueno, está bueno que aclaren que eso fue lo que hicieron, porque si no empiezan a aparecer términos que no se sabe de dónde vienen, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a salir de acá para poder escribir sobre la diapositiva. Ahí se ve bien, igual, alcanzan a ver los postulados, yo sé que se ven más o menos, pero el resto sí. Sí, se ve bien. Bien, ok. Bueno, entonces, fíjense, acá esta primera función es x por y más x por y negada. ¿Qué se les ocurre que podríamos aplicar acá para empezar a simplificar un poco esto? Distributividad. Exacto, exacto. El postulado 4, fíjense que me permite, nosotros lo vamos a aplicar en el camino inverso a esto, como está indicado acá, nosotros tenemos esto y lo vamos a llevar a esta forma. Entonces, como decimos, voy a aplicar el postulado 4, ¿sí? Y voy a decir que esto es igual a x por ahí el por yo se los pongo con el puntito para que no se olviden que está ahí, pero si me lo como, ustedes acuérdense que está, ¿sí? Eso funciona como el por normal. Bueno, entonces, ¿de qué saque factor común? De y Profe, ¿puedes más un poco de zoom? y negado, sí. Voy a achicar un poco esto. No, esto sí. Y eso es todo lo que puedo hacer. ¿Les puedo agrandar un poco esta? No, no me mejora. Ahí se ve muy chiquito, muy horrible. Ah, ahí está bien. No, avisa, avisa. Bien, gracias. Bueno, entonces, fíjense que acá nos queda algo que es bastante llamativo, ¿no? Que es y más y negado. ¿Qué postulado teorema trabaja sobre esto? El 5. El postulado 5, exacto, que dice que x más x negado es igual a 1, ¿sí? Entonces, voy a aplicar el postulado 5 y voy a decir que esto es igual a x por 1. ¿Sí?
X por 1, esto es bastante fácil y nos podemos dar cuenta, pero si nos quedan dudas, por el postulado 2, sabemos que esto es igual a X, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá, esto que hablábamos de disminuir el número de literales, realmente se cumple, ¿no? Porque esta ya es nuestra expresión más simple de esta función, pero antes teníamos una función que dependía de X y de Y, y ahora solamente depende de X. Y además, obviamente, tiene un solo término versus esta que tenía dos. Entonces, esto, ¿cómo se representaría si uno lo quisiera representar con compuertas? Directamente con un cable. ¿Sí? No hay ninguna compuerta acá, es la entrada X que pasa derecho a través de un cable. A ver, acá me dicen si pongo pantalla completa, puedo intentarlo. Ahí va. Mejor. Bien. Bueno, entonces así quedaría resuelto el ejercicio 1. ¿Alguna duda hasta acá? No, nada raro, ¿no? ¿Cómo sabe que lo simplificó hasta lo más simple? Es una excelente pregunta. Acá no te quedan dudas, porque con un solo literal y un solo término no hay mucho que puedas hacer. También si tuvieras, por ejemplo, solo dos términos, pero cada uno con un literal, suponete que te quedara X más Y, bueno, obviamente eso tampoco se puede simplificar. Pero hay casos en los que uno obviamente no sabe. Por eso, y esto es un avance del próximo capítulo para que no se lo pierdan, en el práctico que viene vamos a ver un método, ¿sí?, que nos asegura cómo obtener la mínima expresión, ¿sí? Entonces, ustedes usando ese método ya saben cuál es la expresión más simple. Sí, hace falta especificar los pasos que hacen, por favor. Si no hay problema, como les decía antes, si hacen más de un paso a la vez, o sea, por ejemplo, si esto ya se dieron cuenta, pueden poner acá por P2, P5 y P2, esto es igual a X, ¿sí? No hace falta que lo escriban a todo, pero sí dejar indicados cuáles fueron los postulados que usaron o teoremas para pasar de una línea a la siguiente. El método de Horner yo no lo conozco, lo que vamos a ver nosotros es el método de mapas de Carnot, ¿sí?, que es el que nos da la expresión mínima. Puede ser que haya otro, la verdad es que no lo conozco. Entonces, yendo más a... Bien, puede ser, sí, puede ser. No, creo que ese es un método analítico. Nosotros vamos a ver un método gráfico. Bien, gracias. Está, bien, solucionada la duda. Gracias, chicos. Claro, el método que nosotros vemos es gráfico, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a explicar más adelante en la próxima clase. Lo importante es que ustedes sepan es que cuando vayan a resolver los ejercicios, por lo pronto resuélvanlos hasta donde les parezca y después ya en el próximo práctico vamos a ver si llegaron o no a la misma expresión. A la hora de los parciales o los finales, lo que solemos hacer es o decirles que apliquen el método de mapa de Carnot para encontrar la mínima expresión y después que también la encuentren por álgebra de Boole, por ejemplo, si ustedes ya saben a dónde tienen que llegar, o directamente les decimos, bueno, demuestre, por ejemplo acá, que X por Y más X por Y negada es igual a X. Entonces ustedes también ya saben a dónde tienen que llegar. ¿Sí? En ese sentido, no se preocupen. Pero por ahora, simplemente hagan el ejercicio de aplicar el álgebra, no se preocupen tanto si no llegan a exactamente la mínima expresión. Bueno, paso al siguiente ejercicio, el B. Fíjense que es muy parecido al ejercicio de recién, pero tiene esta distributiva que a mí me explota la cabeza, que es la distributiva de la suma. Bien, acá algún compañero ya se nos adelantó. Ah, no, me preguntan por la notación. Sí, se entiende perfecto. Sí, esa notación también puede ser. ¿Sí? Lo que a ustedes les quede cómodo para que nosotros podamos interpretar que usaron ahí. ¿Sí? Nosotros en general le ponemos P tanto o T tanto para no tener que escribir involución, conmutatividad, etc. Pero también si lo escriben está bien. ¿Sí? Traten simplemente que nosotros
podamos interpretar qué fue lo que hicieron. Bueno, volviendo acá al punto B, les decía que el ejercicio arranca muy similar al anterior, pero usa la distributividad respecto de la suma, ¿sí? O sea que, fíjense que acá podemos nuevamente aplicar el postulado 4, pero ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar ahora x más y por y negada. No sé si a ustedes les rompe la cabeza como a mí me parece rarísimo, ¿sí? Pero bueno, así funciona, ¿sí? O sea, hicimos de nuevo el camino inverso. Teníamos esto, ¿sí? Sacamos factor común de la suma, el x más, y hicimos el producto de y por y negado. Y ahora se va a resolver muy similar al anterior, ¿no? Fíjense, acá lo tenemos en el chat, así que eso me ayuda. Usamos el postulado 5, ¿sí? Y acá podemos de nuevo usar el postulado 5, pero ahora vamos a usar este otro, ¿no? El de x por x negado, que da igual a 0, ¿sí? Entonces, por el postulado 5, vamos a decir que esto es igual a x más 0. Me parece raro si estás pensando en por y más de los números. No entendí. ¿En los parciales se puede usar la tabla? Sí, y en el final también. No hace falta que se aprendan nada de esto, ¿sí? Lo tienen a mano de alguna manera. Si nos olvidamos de dárselos, nos lo piden. Sí, es raro. Pero bueno, el álgebra de Boole usa más y por, no usa and y el señal de la OR. Sí, es raro. Pero bueno, ya va a pasar esta parte. No hay problema. Sí, Joaquín, diga. ¿No es más 1? Fíjate que acá estamos en el caso de y por y negado. O sea que el postulado 5 sería este caso, ¿no? O sea, donde x por x negado da 0. Acuérdense que siempre que tengan dudas, le pueden poner valores, ¿sí? Entonces sería 1 por 0 da 0, o 0 por 1 también da 0. ¿Sí? O sea que ahí no hay problema. Era por, claro, esto es y por y. Bien, bueno, sigo. Y acá de nuevo, antes habíamos aplicado el postulado 2, porque nos había quedado x por 1, y ahora vamos a aplicar el postulado 2, pero ¿no? Porque nos quedó x más 0. ¿Sí? Pero de nuevo podemos aplicar ese mismo postulado. Y finalmente llegamos a que esto es igual a x. ¿Sí? ¿Perdí a alguien en el camino? ¿Estamos claros hasta aquí? Son bastante sonsos, se dan cuenta los ejercicios, ¿no? Es simplemente ir aplicando estas cositas e ir viendo qué puedo hacer para que esto se simplifique un poco. No tienen cosas muy raras. Bien, sigo. Este ejercicio no tiene nada en particular llamativo, sí su resultado, ¿sí? Por eso lo vamos a resolver para que no se asusten si les pasan cosas como esta. Una primera cosa que es importante es que acuérdense que la precedencia de las operaciones es primero la negación, después la multiplicación y después la suma, ¿sí? Entonces, cuando tenemos así, por ejemplo, estos paréntesis con el complemento acá afuera, significa que estás haciendo el complemento de todo este término, ¿sí? Con lo cual, en principio, no se podría separar este A y B, salvo que hay un postulado, un teorema que sí lo permite, pero sí yo puedo operar tranquilamente acá adentro, ¿sí? De esos términos negados. Ahora, acá adentro mucho no puedo hacer porque acá tengo A más B, que era lo que yo les decía, una cosa súper simplificada, ¿sí? Con menos literales y menos términos que esto no puedo tener acá. Y acá tengo A negada más B negado, que me pasa lo mismo. La precedencia es primero el complemento, después el producto y después la suma. O sea, igual que en el álgebra normal, nada más que el complemento es el que tiene mayor influencia, ¿sí? Y bueno, siempre los paréntesis. Bien, ahí Agustín lo dejó escrito por si alguno se perdió de nuevo.
Bueno, entonces les decía, lo único que podemos hacer es tratar de separar un poco esto y empezar a operar entre estos términos, ¿sí? ¿Cuál es el teorema que nos permite romper esta negación? Es el teorema de De Morgan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aplicar acá va a ser el teorema 5 en dos términos, ¿sí? Simplificar lo vamos a hacer en los dos. Entonces, ¿qué dice este teorema? Vamos con el primer caso. Tengo A más B y el complemento A afuera. Es exactamente este caso. Esto que me queda, el complemento de A por el complemento de B, ¿sí? Entonces esto va a ser ahí por B, ¿sí? Ahora, esa multiplicación que quedó ahí en el medio no se rompe, ¿no? O sea, estoy hablando de esta. A esta no le hice nada, solo tomé yo este término de acá. Entonces, esa multiplicación queda. Pero fíjense que ahora esto ya no está entre paréntesis, ¿sí? Ese término se desarmó, con lo cual esto ya se podría mezclar en principio con esto si yo también separo este término. ¿Cómo separo este término? Aplico De Morgan de nuevo. Ahora, cuando yo aplique De Morgan, ¿qué me va a quedar? A negado negado por B negado negado, ¿sí? Ahora, acuérdense que esta doble negación, ¿sí? Es lo mismo que el valor propio de la variable, ¿sí? Entonces, por el teorema 3, esto va a ser igual a esto mismo, pero con A directa y B directa, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es empezar a agrupar, ¿sí? Porque fíjense, yo entre la A y la B no podía hacer nada, pero sí seguramente si puedo agrupar las A y las B, tenga alguna posibilidad, ¿sí? Esto es todo práctica y un poco de olfato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema 4 de asociatividad. Bueno, en realidad, primero voy a aplicar el postulado 3 de conmutatividad y el teorema 4, sí, lo voy a hacer todo en un paso, creo que no los voy a perder. Y con esto podría agrupar A negado por A por B negado por B, ¿sí? O sea, lo único que hice fue cambiar el orden de esto y agrupar las A con las A y las B con las B. Ahí Bruno nos dice, en el teórico habían dejado de ejercicio de mostrar De Morgan, pero a mí no me sale. ¿Me pueden dar una ayuda? Bueno, podemos verlo, no ahora, así no cortamos esto, pero en todo caso, si quieres dejar la consulta en el Moodle, yo después te lo dejo por ahí. ¿Vale? Dale, bárbaro. Sí, básicamente la idea es esa, ¿no? Que ustedes pongan un punto de partida y por medio de estos postulados y teoremas traten de llegar al resultado que les muestra acá De Morgan. Bien, bueno, vuelvo acá. Agrupé esto y ahora de nuevo nos quedó algo conocido, que era esto, ¿no? El postulado 5 que nos decía que una variable por la misma variable negada da 0. ¿Sí? Entonces aplico el postulado 5 en los dos términos. Perdón que eso, pero créanme que el postulado 5 dice eso. ¿Sí? Con lo cual, esto me quedó igual a 0 por 0. ¿Sí? Y esto, cualquier número por 0, acá por el teorema 2, cualquier variable multiplicada por 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, directamente, por el teorema 2, digo que esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué me parece a mí importante de este ejercicio? Eso, que ustedes no se asusten si en algún caso están simplificando funciones y terminan teniendo un 0 o un 1, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? O sea, ¿esto qué significaría? Que no importa qué valores tomen A o B, el resultado de esta función siempre va a ser 0, ¿sí?
O sea, sería medio pavo que yo trate de armar un circuito como este, porque directamente sería como conectar el nivel 0 a la salida, ¿sí? Pero, bueno, lo puedo hacer, siempre voy a tener esta salida 0. ¿Okay? Si yo hiciera una tabla de verdad, por ejemplo, esta función, todas las salidas serían 0, ¿sí? Es simplemente para que no lo vean como una cosa rara. Bien, no tengo quejas hasta acá, así que sigo. El ejercicio 2, yo me robé de acá de la guía, ustedes la guía la tienen en el Moodle, ¿sí? Después se ponen con eso a hacer los ejercicios que fueron quedando en el medio, ¿sí? La idea es que vamos a resolver los ejercicios tipo para que ustedes después puedan seguir por su cuenta, ¿sí? Bueno, respecto del ejercicio 2, nos da una serie de funciones, ¿sí? En este caso vamos a trabajar solo con la función b, y nos pide reducir a un número mínimo de literales esas funciones binarias, ¿sí? De literales y de términos, podríamos decir, para hablar con más propiedad. Después nos pide graficar las expresiones encontradas en los puntos B y D. Ya van a ver que las otras creo que dan 0 o 1 cuando ustedes simplifican, por eso no se las pide. Mediante cualquier tipo de compuertas del número de entradas necesarias. ¿Qué significa esto del número de entradas necesarias? Fíjense acá, por ejemplo, en esta función, ustedes tienen varios productos, ¿sí? Y una suma entre ellos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera implementar toda esta función con compuertas, yo necesitaría una AND de 2 entradas para hacer este producto. Pero para hacer necesitaría una AND de 3 entradas, ¿sí? Porque tengo 3 literales. Acá necesitaría una de 3 y acá necesitaría otra AND de 3. Y para hacer la OR entre estos 4 términos, necesitaría una OR de 4 entradas, ¿sí? Entonces, cuando les dice del número de entradas necesarias, es eso, es que en los casos que ustedes tengan más términos, bueno, simplemente agreguen todas las entradas que necesiten para poder hacer esa OR grande de varias entradas, ¿sí? No hay problema. Yo también podría Y profe, decirles, sí, sí, donde aparecen los literales negados, va un inversor, ¿no es cierto? exacto, exacto. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, acá yo tengo mi entrada B, le puse primero una inversora para tener B negada y después recién le conecté a la entrada del AND, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de las cantidades de entradas, suponiendo que ellos les dijeron, no, solamente para las AND sí pueden usar de cualquier cantidad de entradas, pero para las OR solo hay OR de 2 entradas, porque se me cruzó a mí que así hacer. Bueno, yo tendré que hacer la OR de, por ejemplo, estos 2 términos, con otra compuerta hacer la OR de estos 2 y con una tercera compuerta hacer la OR del resultado, ¿sí? O sea, se puede hacer, pero en general nosotros trabajamos con la cantidad de entradas que les haga falta para simplificar un poco la representación. Agustín, no entiendo a qué te referís con tu representación física. O sea, existen físicamente, no tienen la forma que tienen en el dibujito de ninguna manera. Son una combinación de transistores y cosas, nada que ver. O sea, el dibujito gráfico simplemente es una convención que si uno ve así, una compuertita que tiene un lado recto y una pancita, sabe que esa es una AND, ¿sí? Pero no hay relación con su implementación física. De hecho, antes se usaba otro método que era directamente un cuadradito y tenía, si era una AND, por ejemplo, el dibujito del ampersand, y así. Claro, y como dice el Gonza, que hoy ni siquiera se pueden ver. Más bien práctico eso, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es nuestra representación gráfica de esa compuerta, pero independiente de su implementación real. Ok, bueno, sigo. Bueno, entonces, reducen los símbolos, sí, sí, esos símbolos, estos de acá, se los pueden tatuar si quieren. No, van a ver que pasado este práctico o a lo sumo el que viene ya se los aprenden aunque no quieran. No se preocupen. Bueno,
Entonces, reducimos el número mínimo de literales, graficamos esas expresiones encontradas con compuertas, y ahí es donde le empezamos a agarrar la mano, acordarnos de los símbolos. Después nos pide encontrar una expresión equivalente a esa función, pero utilizando solo compuertas NAND del número de entradas necesarias. Ya vamos a llegar a ver cómo hacemos eso. Y finalmente, graficar esas expresiones encontradas, o sea que simplemente van a tener que hacer el circuito solo con compuertas NAND. ¿Sí? ¿Por qué elegí la B para mostrar el ejercicio? Porque la B es bastante difícil de simplificar. ¿Sí? A raíz de su compañera que preguntaba cómo sé si llegué a la mínima expresión, bueno, esta es muy difícil de llegar a la mínima expresión, y por eso les quería mostrar. En general, tratamos de no hacer cosas así, pero está bueno que sepan que esto existe. ¿Sí? Fíjense, la función empieza así, ¿no? Y yo ya sabía, ¿sí? por el método de Carnot, que eso era a lo que tenía que llegar. Ahora, cuando uno ve este punto de partida, es un poco difícil saber qué tiene que hacer. Hay una primera parte, ahora voy a poner la presentación así que es más grande, ahí está. Hay una primera parte que sí es un poco más intuitiva. Fíjense que acá tienen dos términos que tienen A negado B, y en este caso es C negado, y acá tienen otro que tiene A negado B y C. ¿Sí? Entonces, en general uno dice, uy, mirá, acá parecería que a esta C la voy a poder simplificar. ¿Sí? Entonces, esta primera parte lo que hace es eso, ¿no? Reordenar. Después yo les voy a subir estas diapositivas para que ustedes lo puedan ver tranquilamente, qué pasos hay entre cada uno. Ahora voy a ir un poco rápido porque estamos un poco lentos con la clase. Pero créanme que lo que va pasando ahí en el medio no es más que lo que ya hemos visto, ¿sí? O sea, acá reordene los términos de esos dos que les dije, tome factor común C negado y C, y como sé que C más C negado da 1, y A negado por B por 1 va a dar A negado por B, directamente llego a esta expresión. ¿Sí? Y cuando llegas a esta expresión, parecería que se acaba el mundo y que no hay ninguna manera de llegar a esta. ¿Sí? O sea, fíjense que lo que yo quiero es sacar esta A de acá, pero este término que tiene A tiene B y este no tiene B, y este término que tiene D no tiene ni A ni C, con lo cual no parecería que hay mucha relación. Entonces, hay un teorema que ayuda en estos casos, que es el teorema de absorción. Que en general, el teorema de absorción nosotros lo usamos para eliminar términos, justamente. Fíjense que decimos que X más X por Y es igual a X, listo, me quedo con X. Pero también nos sirve para agregar términos. Entonces, fíjense lo que yo hice acá. B negado D es igual a B negado D más B negado D A negado C. ¿Sí? O sea, fíjense como si esto fuera X y A negado C fuera Y. ¿Sí? Así sería la implementación de la absorción. Explosión cerebral. No se preocupen, chicos. Eso es solo para que sepan que esto existe. Lo mismo hago con este término A negado B. Digo que esto va a ser igual a ese mismo término y ese término multiplicado por C por D. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Bueno, para que en los distintos términos me queden esas variables y yo después pueda empezar a simplificar. ¿Sí? Acá lo que hice fue, bueno, me quedó esto, ¿sí? Ahora también quiero que este término dependa de B. Entonces, ¿yo qué digo? A por C por D es lo mismo que A por C por D por 1, ¿sí? Porque yo sé que X por 1 es X, ¿sí? Y a su vez, yo sé que B más B negada es 1, ¿sí? Por el postulado 5. Entonces, lo que hago es agregarle a este término, lo multiplico por 1 o por B más B negado, ¿sí? Entonces, después, cuando hago distributiva de estos dos, esto se me convierte en estos dos términos, ¿sí? AC de B más AC de B negado, ¿ok? Y ahora sí, desde esta expresión, donde cada término tiene más literales y me da más posibilidad de trabajar, y de hecho, cuando hice esto, agregué un término, y cuando hice
la absorción en sentido inverso, agregué 2 términos más, o sea, tengo más términos, más literales los términos y demás. Ahora sí me es un poco más fácil empezar a minimizar. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice fue, bueno, un poco de asociatividad y conmutatividad, ¿sí? Para juntar los términos que dependen de las mismas variables o de variables parecidas. Entre estos dos sacamos factor común a negado a, de estos dos también, eso se convierte en 1, con lo cual después queda el término solito. Finalmente, entre estos dos puedo sacar como factor común b y b negado. Esto es igual a 1, ¿sí? CD por 1 es CD, y ahora sí llegué a la mínima expresión. ¿Ok? Esto, como verán, es recontra rebuscado, me llevó 150 millones de horas, porque, claro, sí, porque, y sabiendo a dónde quería llegar, ¿sí? Con lo cual, es un método más o menos, no muy ideal, como se darán cuenta. ¿Qué sería lo más correcto en este caso, en lugar de empezar a inventar hasta que algo me dio? Sería llevar la ecuación esta, o sea, de la función, a su forma canónica. ¿Qué es la forma canónica de una función? Por ahora vamos a decir, en este caso, digamos, cuando trabajamos en el álgebra de Boole y queremos llevar la forma canónica, lo que queremos es que todos los términos tengan todos los literales, ¿sí? O sea que en cada término que está de la función, yo tenga todas las entradas posibles. O sea, por ejemplo, acá tengo B y D, pero me falta A y C. En este término me faltaría D, en este término me faltaría B, y en este término me faltaría D. ¿Sí? O sea, todos los términos tienen que depender de todas las variables de entrada. ¿Sí? De nuevo, ¿sí? Esta sería otra forma de resolver el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Qué hago? Agregar términos, ya vimos cómo hacerlo, dijimos multiplicar por 1 es lo mismo que no modificar esto, ¿sí? Entonces, y 1 es igual a una entrada más su inversa, ¿sí? Después aplico distributiva de esta y ya tengo estos dos términos. A su vez, después les quiero agregar la C. Entonces, bueno, mismo procedimiento y ahora ya tengo 4 términos, ¿sí? Donde los 4 términos dependen de todas las variables de entrada. ¿Cómo sé que ahí termina el ejercicio? Como les decía, en estos casos particulares nosotros ya sabemos cuál es la mínima expresión. ¿Cómo hicimos? Bueno, ahí está el método de Carnot, que es el que vamos a ver en el práctico que viene, ¿sí? Y también, bueno, hay algunos programitas donde uno puede ver cuál es la mínima expresión y hacer trampa. Pero básicamente eso. Con el método de Carnot podrían saber. Bueno, como les decía, el truco para llevarlo a la forma canónica es ese, ¿no? Ir agregando variables hasta que les queda una cosa como esta, ¿sí? Donde todos los términos dependen de todas las variables de entrada. Yo hice el ejercicio con el método de tablas que vimos hoy. Ah, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, y después de ahí, una vez que llegaron a la forma canónica, van a ver, sí, analícenlo ustedes después tranquilos, que es mucho más fácil aplicar el álgebra más conocida, digamos, ahora sí empezamos a sacar factor común de todo lo que no nos sirve. Fíjense acá que queda el término A negado B, que es el que nosotros queríamos, factor común de todo esto, que nada vuela, y así, de forma tal que aplicando como un álgebra un poco más conocida y menos rebuscada, llegamos mucho más fácil a la mínima expresión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por ahora, amíguense con el álgebra de Boole, trabajen como les quede más cómodo, traten de llegar a la mínima expresión. Se pueden dar cuenta eso, cuando ven que todavía aparece que hay cosas que se podrían simplificar, como en este caso yo les decía, y está clarito que esto tengo A negado B por C negado y acá tengo A negado B por C. O sea, está claro que esta C de alguna forma me la puedo sacar de encima. Bueno, sigan trabajando. Cuando llegan a un punto donde, por ejemplo, como acá,
a mí me parece que esto ya no se puede simplificar, bueno, lo dejan ahí, ¿sí? Pero sepan que existe esta forma y que por ahí sí les podríamos pedir, decir, che, bueno, reduzcan a la mínima expresión, pero primero llévenla a la forma canónica. ¿Cómo sería el camino? Bueno, este que les está demostrando acá. En el práctico 2, sí, la idea es que solo trabajen con el álgebra de Boole. De última, si les quedan muchos. Son bastante fáciles. Este es el único caso donde por ahí podría prestarse confusión de que uno llegue a esta expresión que les decía de acá como la mínima. Y que de última tampoco es tan grave. Fíjense que simplemente es que una compuerta tiene una entrada más. ¿Sí? O sea que sí podíamos hacerlo con la clase pasada, ¿sí? ¿Puede ser que el D no se pueda simplificar? Puede ser. Sí. Sí, puede ser que quede ese mismo. Sí, pero yo no se los recomiendo. O sea, si quieren usarlo, háganlo. Nosotros no lo vamos a usar en el práctico en general. Sí, sí. Está bueno si les quedó claro cómo se usa y lo quieren aplicar, siempre suma. Bien. Bueno, creo que no se me pasó ningún comentario. Cualquier cosa me dice, ¿sí? Como les digo, esto parece medio fantasmagórico, pero este es el caso más complicado que hay en toda la guía. Después en general son fáciles o así, o que ni se puede simplificar. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora lo que les pide es graficar las expresiones encontradas mediante el tipo de compuertas necesario con el número de entradas necesarias, ¿sí? La función a lo que nosotros llegamos fue esta. ¿Algunos se anima a decirme, aunque sea qué compuertas necesitaríamos para implementarlas? Bien. Sí, vamos a necesitar 3 AND, ¿no es cierto? Una para hacer cada una de estos productos. Vamos a necesitar, cada una de esas AND va a tener 2 entradas, ¿sí? Ahora, vamos a necesitar una OR que haga esta suma, ¿sí? Que esa cuántas entradas va a tener. 3. 3, bárbaro. Y sí vamos a necesitar alguna NOT para generar esta B negada y esta A negada, ¿sí? Como yo soy bastante burra para dibujar directamente, acá se los dejé completo. Por eso les pregunto así medio en el aire. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que yo tengo son 4 entradas, A, B, C y D, y una salida que es F. Después, como en algún momento necesito A negado y B negado, voy a poner 2 negadores ahí, ¿sí? Y después tengo cada una de las AND conectadas a, bueno, las entradas que sean necesarias para generar esto. O sea, esta hace B negado por D. Fíjense que si los cables se cruzan, no decimos que hay una conexión, solo interpretamos que hay una conexión cuando hay un puntito, ¿sí? Otra forma que algunos usan es que vienen, por ejemplo, con el cable recto y hacen como si fuera una curvita ahí y siguen. Y eso indicaría que este cable como que pasara por atrás, como que está desconectado. A mí la verdad me resulta más cómodo y fácil de ver esta, que donde hay una conexión hay un punto, donde no hay un punto, esto es un cable que pasó, ¿sí? Entonces, esta AND lo que hace es B negado por D, que es este último término. Esta otra hace también D por C, ¿sí? Que es este. Y esta de abajo hace A negado por B, ¿sí? Y finalmente esta OR hace la suma de esos 3 términos y acá tengo mi función de salida. ¿Ok? Traten de, a la hora de dibujar, ser lo más prolijos posible. Fíjense que este es un circuito bastante chiquito y ya hay bastantes cables que se cruzan, ¿sí? Entonces, si ustedes no dejan bien claro si hay conexiones o no, y bueno, acá yo no puedo saber si en esta puerta ustedes quisieron conectar C, B, D, ¿qué? ¿Sí? Entonces, prolijidad, por favor. Ok, bueno, nadie le pareció rara esta implementación, así que sigo.
Lo que nos pide ahora es que encontremos una expresión equivalente para implementar esta función usando solo compuertas NAND. Las compuertas NAND y las NOR tienen una particularidad que vamos a ver en un par de ejercicios más adelante, que es que permiten representar todas las otras funciones, ¿sí? Entonces son muy útiles porque sí, entonces uno podría trabajar con un montón de compuertas NAND y no tener que estar preocupándose de, uy, me quedé sin OR, me quedé sin AND. ¿Sí? Esto, bueno, hoy ya no pasa, pero en los diseños antes, cuando uno tenía que ir y comprar el chip de compuertas, es cómodo poder trabajar con compuertas de un mismo tipo. ¿Sí? Entonces van a haber muchos ejercicios donde nosotros decimos, bueno, trabajar la función para implementarla solo con compuertas NAND o solo con compuertas NOR. Voy a tener que salir Perdón, de... hay una aclaración, Delphi. Sí. Además, las compuertas NAND y las compuertas NOR, al momento de integrarlas, son las que menor cantidad de transistores utilizan, ¿sí? Entonces, por eso es que se usan como celda básica en el diseño de circuitos digitales en general. Dato no menor, ¿sí? Importante. Gracias, Agustín. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo era la NAND? Se los voy a escribir acá. Nosotros decíamos que la NAND era lo mismo que decir X por Y, todo esto negado, ¿sí? O sea, era un producto negado. Entonces, ¿cómo se imaginan que podríamos hacer para llevar esta expresión a esta forma? Les puedo traer tabulados para que nos ayuden. Con De Morgan, exactamente. De Morgan es el que nos va a ayudar para todos estos traspasos. Pero vamos a tener que empezar con un paso antes, y es que vamos a tener que meter, exacto, una doble negación, ¿sí? Entonces vamos a empezar diciendo que F es igual a F doblemente negada, ¿sí? Esto es, no voy a ir anotando acá los teoremas para que no se me haga lío, no lo hagan en sus casas, ustedes sí anoten. ¿Sí? Entonces, por el teorema 3, yo digo que F es igual a F negada 2 veces, ¿sí? Esto sería lo mismo que decir, tomo toda esta función y la niego 2 veces, ¿ok? Entonces, ahora sí, yo puedo aplicar De Morgan, ¿sí? Yo, ¿qué quiero convertir? Quiero convertir estas sumas en productos y quiero convertir estos productos en productos negados, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar De Morgan. De Morgan me dice que a cada término yo lo voy a tener que negar y que a su vez lo que sean sumas se van a convertir en multiplicaciones. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? A negado B, todo eso negado, ahora un por, ¿no es cierto? Se convirtió ese más. Esto va a ser C por D, todo esto negado. Acuérdense que ahí también hay un por, ¿no? C por D, todo eso negado. Ahora este más se convierte en un por. Y ahora me queda B negado por D negado. ¿Está bien eso? ¿No faltaría Anímense a negar decirme que todo? no. ¿Qué? ¿No faltaría negar todo? Exacto. Fíjense que yo acá puse una doble negación. Y con De Morgan yo solo distribuí, por así decirlo, una de ellas, ¿sí? O sea que todo esto todavía está dentro de una negación. Entonces, fíjense cómo quedó esto. Ahora, esto es un producto negado, o sea que esto se podría implementar directamente con una NAND. Esto es otro producto negado, o sea que tengo otra NAND. Esto es otro, y finalmente tengo un producto negado de los tres términos, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo ya tengo mi función para implementar con NAND. Entonces, me voy a llevar esta.
Y vamos a pasar... Ah, lo rompí. ¿Dónde estaba? Acá, a la implementación con AND. Ah, bueno, ya lo tenía. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá me queda A negado por B, una multiplicación negada. Después, acá voy a tener C por D, la multiplicación negada. B por D, B negado, ¿no? Por D. Y después el producto negado de todos esos términos. ¿Sí? Entonces, una cosa es, porque por ahí se les suele hacer lío, encontrar la expresión, ¿sí? Para implementar con comportas NAND, que sería tratar de llegar a una expresión de productos negados. Y otra cosa es decir, bueno, hago la implementación con NAND, que sería, bueno, muestro gráficamente cómo quedaría eso. Pero si yo partiera de esta forma, fíjense que es como poco intuitivo saber cómo la podría representar con comportas NAND. Entonces me conviene primero trabajar algebraicamente sobre la función y después implementar con NAND. El NOT, ya vamos a ver que hay una forma de implementarlo también con las NAND. Por ahora, sí, no hay problema que lo usen como NOT directamente, pero se puede implementar con NAND. Bien, bueno, con eso concluimos el ejercicio 2. En el ejercicio 3 les habla de una función que no vimos hasta ahora, que es la función OR exclusiva. Así que ustedes la pueden haber visto denotada por este sombrerito, ¿sí? O también a veces como un signo más adentro de un circulito. También esa es una forma de representar la OR. En la forma gráfica en la que nosotros la representamos es esta. Fíjense que es como si fuera una OR normal, pero tiene en la entrada una segunda curvita, ¿sí? Y le llamamos OR exclusivo o también XOR. ¿Sí? Todas esas notaciones hablan de esta misma función. Lo que nos dice es que cómo funciona esta OR es que si A y B, y yo acá puse X, Y, bueno, en realidad lo vamos a dejar así, que es como está en el ejercicio, pero ustedes interpreten que A y B son las entradas, que acá en realidad son X, y la salida la está tomando como C, y nosotros acá le tenemos como F en la imagen, ¿sí? Pero bueno, si A y B son las entradas y C es la salida, entonces C es 1 solo cuando exactamente una de las entradas vale 1, ¿sí? Por eso es la exclusividad de la OR. En el resto de los casos vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la OR decíamos que con que cualquiera de las entradas valga 1, ya se hacía 1? Entonces, si las dos entradas valen 1, también vale 1 la OR. Esta no, esta es exclusiva. Tiene que ser una entrada 1 y la otra en 0. Entonces, ahí sí toma valor 1. Lo que vamos a hacer acá primero es completar la tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué pondríamos acá en XY? ¿Se acuerdan? 0, 0. Y después 1 es 0, 1. Bien. 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que dijimos? Dos entradas, tenemos 2 a la n combinaciones posibles, o sea, 4 combinaciones posibles, van a ser los números del 0 al 3 en binario, ¿sí? Entonces, 0, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué valores va a tomar la función? Dijimos que solo es 1 cuando una de las entradas vale 1. O sea que acá va a ser 0, acá va a ser 1, 1, y en este caso 0. Y con eso hicimos la tabla de verdad. Ahora vino esto que generó un poco de controversia, y es que nos pide encontrar la expresión equivalente de la función OR exclusiva usando solo suma de productos. Bien, y acá vamos a un poco más de
teoría del álgebra de Boole. Fíjense que nosotros en el ejercicio 1 vimos que distintas funciones o expresiones algebraicas podían representar la misma función. O sea, en el ejercicio 1 que hacíamos x por y más x por y negada, era lo mismo que decir solo x, ¿sí? Entonces, si uno completara una tabla de verdad a partir de la expresión x o de la expresión x por y más x por y negada, le debería dar la misma tabla de verdad, ¿sí? Porque son funciones que son equivalentes. Ahora, uno puede hacer el camino inverso, ¿sí? Que es decir, bueno, a partir de la tabla de verdad, yo expreso una función, ¿sí? Esa función se puede expresar como una suma de mini términos, ¿sí? ¿Qué es un mini término? Es el AND de las variables de entrada, ¿sí? Donde si la variable de entrada está negada, va a ir con el apóstrofo indicando que es el complemento de esa variable, y si la variable está directa, va a ir directo. Entonces, por ejemplo, el primer mini término de esta tabla sería x negado por y negado. Este segundo mini término sería x negado por y. Este sería x por y negado, y este sería x por y. ¿Sí? Entonces, de la tabla, yo lo que está acá indicado como 0, me lo traigo como el complemento de. Y lo que está como 1, me lo traigo como directo. Ahora, ¿cuáles son los mini términos que voy a usar en esta suma de productos? Solo aquellos que hagan 1 a la función, ¿sí? O sea, donde la función es verdadera, que sería solo estos dos casos. Entonces, como bien nos dice Ariel, esto nos quedaría que f es igual a el primer mini término, que es x complemento por y, más este segundo mini término, que es x por y negado. Entonces, esta sería la forma de expresar la hora exclusiva usando solo suma de productos. Fíjense qué pasaría si uno la quiere implementar con puertas. Claro, bien, ahí Ariel dice que este ejercicio lo confundió porque la consigna no dice que se puedan usar negaciones. En realidad esto es como una propiedad del álgebra, ¿sí? Una definición de cuál es la definición de mini término, ¿sí? Entonces, cuando nos van a escuchar mucho usar la expresión esto, suma de productos o suma de mini términos y demás, bueno, viene por esto, claro, nos falta la clase de hoy, tal cual. Viene por eso, porque cuando uno toma la expresión desde la tabla de verdad, la puede tomar con el complemento. Claro, bueno, no, por eso digo, pero son expresiones equivalentes a hablar de la función como suma de productos o como suma de mini términos. ¿Sí? Todos esos son equivalentes. Y ya vamos a ver que hay otras formas de expresar la función con maxi términos, ¿sí? Pero bueno, la suma de productos se refiere a la suma de mini términos, y los mini términos aceptan que nosotros, no aceptan, dicen que, así es, las variables que en la tabla de verdad aparecen en 0, en la expresión tienen que ir complementadas, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, les pide graficar esta expresión con compuertas, ¿sí? Bastante pago, creo que no hace falta que les pregunte. Nos quedaría una cosa así, ¿no? O sea, sería la negación de x multiplicada por y directo, por otro lado x directo multiplicado por y negado, y después la OR de esos dos términos. Fíjense cómo la compuerta XOR viene a simplificar un poco la vida, ¿sí? Ahora vamos a ver que es una función que es muy utilizada, ¿sí? La XOR. Entonces, teniendo eso como una unidad compuerta, nos evitamos a hacer toda esta configuración de 5 compuertas, ¿sí?
Por eso ella existe como una compuerta solita. Ahora, en el ejercicio C nos pide implementar una hora exclusiva de 3 entradas usando horas exclusivas de 2 entradas, ¿sí? ¿Y por qué está este ejercicio? Porque la definición que da acá de lo que es una hora exclusiva puede ser medio confusa, ¿sí? Porque acá dice, si A y B son las entradas, o sea, si yo estoy en 2 entradas, C solo vale 1 cuando exactamente una de las entradas vale 1. En realidad, la expresión es un poco más general, ¿sí? Y cuando uno empieza a tener mayor cantidad de entradas, la hora exclusiva se comporta como una función impar, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un número impar de unos, la salida va a ser 1, mientras que si tengo un número par de unos, no. ¿Por qué? Porque la XOR es conmutativa y asociativa. Entonces, fíjense, si yo tuviera estas 2 entradas y estas fueran 1 y 1, esta salida me daría 0. ¿Sí? Y si esta también fuera 1, 0 y 1 me daría 1. ¿Sí? Porque tengo 3 unos. Ahora, si yo tengo 1 y 1 y esta medio 0 y esta vale 0, cuando haga 0 XOR 0, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, para mí una descripción más general de lo que hace esta función sería decir que es una función impar. Entonces, vamos a llenar la tabla de verdad para 3 entradas, ¿sí? O sea que esto nos va a dar 2 a la n, son 8 combinaciones posibles. Lo que vamos a poner acá son los números del 0 al 7. Una forma que a mí me resulta fácil para llenar la tabla de verdad, que no necesariamente la tienen que usar, pero les puede servir, es que la variación de los bits se va duplicando a medida, o sea que es así nomás, mal nombre y mala la definición del test. No, es que le faltaba la clase. Yo les dije que no avancen sobre este. Bien, les decía, una forma con la que yo lleno la tabla es trabajando con que la distancia, digamos, entre los números se va duplicando a medida que yo me paso a un bit más significativo. ¿Qué quiere decir esto? En Z yo voy cambiando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora I va a cambiar cada 2. O sea, que va a ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y este va a cambiar cada 4. O sea que va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Fíjense que finalmente si la completan como veníamos haciendo antes, estos son los números del 0 al 7. La que les resulte más fácil, yo así lo lleno como media mecánica y sin pensar, funciona. Claro, va subiendo en binario totalmente. Sí. Pero, bueno, un método, les tiro un Delphi tip. Bueno, entonces ahora ustedes vayan diciéndome qué resultados va a tomar esto cuando decimos que esto es una función impar. O sea, solo si hay un número impar de unos, la salida va a ser 1. Bien, 0. Y ahí nos empezamos a perder. Este es 1, muy bien. Esta también va a ser 1. Va a ser un 0. Va a ser 1. ¿No? Esta tiene 2 unos, con lo cual va a ser un 0. Esta también tiene 2 unos, o sea que va a ser un 0. Y esta que tiene 3 unos va a ser un 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma se completa la tabla. ¿Sí? Me fijo los valores, la cantidad de unos de la entrada y si es impar, el resultado de la función me da 1. ¿Ok? Después lo que les pide, esto es lo que medio que ya se los spoileé, es implementar esta hora exclusiva de 3 entradas usando horas exclusivas de 2 entradas. Y yo
¿Cómo hice este análisis? Yo le dije, yo puedo hacer la hora exclusiva de X e Y y después hacer la hora exclusiva de Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría implementar esto con OR de 2 entradas? Y bueno, conectándolas en cascada, ¿sí? Primero, con una de ellas hago la primera operación y después hago la XOR de ese resultado con la tercera variable, ¿sí? Cualquiera de estas dos implementaciones, fíjense que el resultado es exactamente el mismo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien no le cierra? ¿No entiende por qué pusimos un 1 en algún lado? Lo que sea, este es el momento porque ya abandonamos la hora exclusiva. Claro, en la última fila da 1 porque también es una cantidad impar de unos. O sea, yo hice 1, X OR 1, me dio 0. Y después hice 0, X OR 1 y me dio 1. ¿Sí? Es por esa razón. Bueno, sigo entonces. El ejercicio 4 les pide mostrar que la función NAND, o NOT AND, es universal en el sentido que las funciones NOT, AND, OR y NOR se pueden expresar como productos negados. Y después les pide que grafiquen la implementación de esas compuertas con compuertas NAND. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la expresión y después las vamos a graficar. Para encontrar la expresión, bueno, yo también ya lo trabajamos un poquito hace un rato cuando dijimos que queremos representar esta función del ejercicio 2 con compuertas NAND, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es algo muy similar, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es llevar, acá les puse lo que es la función de la NOT, de la AND, de la OR y de la NOR, y yo los quiero llevar a una forma como esta, ¿no? Que sea un producto con una negación. Entonces, en el caso de la NOT, ¿cuál es el problema? Que yo acá tengo una sola entrada y mi NAND tiene 2 entradas, ¿sí? Pero yo, por el teorema 1, ¿sí? Que dice que X por X es igual a X, no a puedo decir que esto es igual a X por X, todo eso negado. ¿Sí? ¿Me creen hasta ahí? Entonces, ¿cómo representarían? O sea, acá tendría X por X en las dos entradas X y una NAND que me haría la negación. ¿Sí? Fíjense que si uno hiciera una tabla de verdad, como tengo 2 veces X a la entrada, estos dos casos del medio nunca se podrían dar. O sea, solo va a pasar que yo a la entrada tenga 0 y entonces mi salida va a ser 1, o que mi entrada tenga 1 y entonces mi salida va a ser 0. Y con eso ya tengo el complemento de la función. Conectando Y con X, se podría. Exactamente, exacto. Así harías, conectarías estos dos y esas dos a una única entrada que sería tu X. Y con eso ya obtendrías una negadora. Y por eso les decía que no era tan distinto hacer la implementación de la NOT con la NOT o con la NAND, simplemente hacen esa conexión. Ahora, para hacer la AND, nosotros el producto ya lo tenemos, ¿sí? Pero lo que no tenemos es la negación. Entonces lo que vamos a usar es el teorema 3, ¿no es cierto? Entonces, por el teorema 3, esto nos va a quedar igual a X por Y negado 2 veces. ¿Sí? Y eso sería lo mismo que decir X por Y negado, bueno, lo tengo con el 9, y todo eso negado. ¿Sí? ¿Me creen?
Entonces, fíjense, lo que yo tengo acá adentro es exactamente la expresión de la NAND, y a su vez, conectado a la salida, voy a tener un negador, que es bastante intuitivo, ¿no? Porque ya que la NAND hace la negación de la AND, bueno, si yo vuelvo a negar la salida de la NAND, vuelvo a tener la AND. Parece un trabalengua, pero creo que se entiende. ¿Sí? O sea, como que hice esa doble negación para volver a tener la AND. Bien, ahora, para trabajar la OR, yo digo que la OR es igual a X más Y, con lo cual yo voy a necesitar varias cosas. Voy a necesitar tanto agregar los complementos como convertir esa suma en una multiplicación, ¿sí? Esto ya lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos con De Morgan, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar el teorema 3, ¿sí? Para que esto quede X más Y con la doble negación, ¿sí? Y después voy a aplicar, bueno, lo voy a hacer acá seguido, espero que ustedes me puedan entender, el teorema 5 de Morgan, ¿sí? Y con eso que se me va a ir una de las negaciones y me va a quedar cada uno de los literales negados, ¿no? Se va a quedar complemento de X por el complemento de Y, y a su vez, como me debe solo una de las negaciones, todo eso negado, ¿sí? Al complemento de X no hay problema porque ya sabemos que lo podemos representar con una NAND con las entradas conectadas entre sí. A esto lo mismo, y esto ya tiene nuestra forma de NAND. Bien, y finalmente vamos con la compuerta NOR. Cuando uno analiza la compuerta NOR, se vería tentado a decir, bueno, simplemente aplico De Morgan, ¿sí? Y con esto se me transforma en un producto y ya está. Pero acuérdense que la NAND es un producto negado, o sea que si yo me llevo esa negación, la voy a romper, digamos, no voy a poder llegar a esta forma. Entonces no me queda otra que aplicar nuevamente el teorema 3, dejar 150.000 negaciones, ¿sí? O sea, esto le va a quedar X más Y negado 3 veces, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar De Morgan, y eso les va a quedar X negado por Y negado, pero como solo nos llevamos una negación, les va a quedar esto negado, ¿sí? Que esto es una NAND, y a su vez otra negación más a la salida, ¿sí? O sea que este tiene 1.000.000 de comportamientos. Fíjense, necesitan una NAND para complementar esta, otra para hacer el producto negado propiamente dicho, y una última para negar todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la implementación con compuertas? De esa forma. Bien, ahí tienen la NOT, ¿sí? Con sus entradas conectadas entre sí. La NAND, que es la AND con un negador a la salida. La OR, que es una NAND de las entradas negadas. Y la NOR, que es igual que la OR, pero con un negador a la salida. ¿Sí? De forma análoga, en el ejercicio, creo que esto es el ejercicio 5, no 4, pero bueno, en el siguiente ejercicio, les pide que muestren que esas mismas funciones, o sea, ahora no la NAND, no la NOR, sino la NAND, pero las otras lo mismo, las implementen, pero con puertas NOR. ¿Se animan a decirme cómo les quedarían, en este caso, las funciones? O sea, lo que yo quiero llevar ahora es todas estas expresiones a esta forma, ¿no? A una suma negada. Exacto, ¿sí? O sea, por también el teorema 1, en este caso, pero ahora aplicando el lado de la suma, ¿no es cierto? Yo puedo decir que X más X
negado es lo mismo que X negado. ¿Sí? O sea que fíjense que la NOT va a ser similar, va a ser una compuerta NOR con las entradas conectadas entre sí. Con la OR nos pasa lo que antes nos pasaba con la AND, ¿no? Que ya tengo la suma, pero me falta la negación. Exacto. Entonces, solo lo que hago es aplicar el teorema 3. En vez de decir que esto es igual a X más Y negado, y eso a su vez negado, ¿sí? O sea que, como su nombre lo indica, a la NOR le voy a tener que negar la salida para volver a tener la OR. Con la AND, ahora nos va a pasar similar a lo que era en el caso anterior, la OR, ¿sí? Que de nuevo, voy a tener que aplicar el teorema 3 para negarla 2 veces. Y después voy a aplicar De Morgan para poder llevar esa expresión a una forma de suma. Va a quedar X negado más Y negado, y todo eso negado. Y finalmente, para la NAND, nos pasa como nos pasaba antes con la NOR, que si yo aplico acá directamente De Morgan, me va a faltar esa negación. Entonces, no me queda otra que hacer el mismo caminito, aplico el teorema 3. Es que cuando uno ya aprende el álgebra parece re aburrido, esto igual. Ya le van a agarrar la mano, no se asusten. De que esto es X por Y, negado, negado, negado. ¿Sí? Y ahora aplico De Morgan, y esto me va a quedar X más, no, X negado, más Y negado, negado, negado. ¿Sí? Esa segunda negación va a ser una compuerta más. ¿Sí? Si alguno se perdió, me dice. Entonces, finalmente, lo que van a tener es esto, ¿no? Donde la NOT tiene sus entradas conectadas entre sí, la OR simplemente agrega una negación a la salida de la NOR, la AND sí es una NOR de sus entradas negadas, y la NAND es lo mismo que la AND, pero con su salida negada. ¿Ok? Bueno, un poquito de trabajo de álgebra, no muy grave. De todos modos, como le dijimos, ya de ahora en adelante vamos a ver métodos más fáciles y piolas para trabajar las funciones y llevarlas a su mínima expresión sin necesidad de hacer todos estos caminos largos y confusos. Bueno, estamos para pasarnos al siguiente práctico. Estamos con tiempo, así que yo arrancaría, pero si a alguno le quedó alguna duda de esto de álgebra de Boole, la vemos. Bueno, me paso al otro práctico. Profe, Sí, diga. yo tengo dudas con el último ejercicio, el 6B, que bueno, no lo pude hacer, no me salió. El 6B, el que habla de las... Para que me vengo acá. Que se puede solo usando compuertas AND y OR, no alcanza a predefinir todo. Bien. Sí, todas esas demostraciones dependen mucho de cómo ustedes las encaren, ¿no? O sea, ¿pudiste encontrar cuáles son todas las funciones de n variables y cuáles son? Sí, Bien, la cantidad de funciones de n variables, sí. bien. Bueno, podrías buscar a lo mejor algún caso donde no las puedas representar. Probablemente lo que te falte ahí es el complemento. Claro, sí. Entonces,
tendrías que buscar eso, alguna en la que necesites el complemento y entonces decir, bueno, acá veo que, demuestro que usando AND y OR esta función no la pude representar. Y eso es todo. Podés hacerlo con un solo caso, digamos, es suficiente. ¿Quedó claro? Y no sabría, o sea, podría decir, bueno, la función de una variable, la que sería la función not, eh, pero no sé bien cómo probar que esa en particular no se puede escribir solo con AND y con OR. Sí, tendrías que ver, también lo podés hacer, por ejemplo, completando tablas de verdad, es otra forma de probar, diciendo, bueno, hice esta combinación y no pude llevarlo a esta forma. No sé, la verdad es que nunca me senté a hacer este ejercicio, pero tiene que haber forma de mostrarlo. En todo caso, déjame que lo vea, que me siente un rato y veo si les puedo tirar algún tip para que trabajen sobre eso. Pero en general el punto de partida es eso, es como hicimos recién en el ejercicio 4, claro, el para todos se rompe con un solo ejemplo. Exacto. Entonces, la idea es esa, es como que tomen como punto de partida, che, quiero generar esta expresión, por ejemplo, como decía, la función complemento, bueno, lo trabajo por el álgebra, no llego de ninguna forma, no puedo eliminar esta negación, bueno, listo, no puedo trabajar solo con AND y OR. Eso ya te demuestra que no alcanza. Pero no te puedo tirar ningún tip porque la verdad es que no lo he resuelto. El otro viernes, no, el otro viernes es feriado, pero el miércoles sí tenemos clases, normalmente. Bien. No sé si alguno de los otros profes quiere subir el práctico 3. Por ahí yo no me di cuenta antes de la clase de subirlo. Dale, ahí lo subo. Gracias. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es una brevísima introducción a lo que es la lógica combinacional. ¿Sí? La lógica combinacional, ya se imaginarán que es todo este trabajo con puertas que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, pasamos ya del álgebra a despegarnos un poco del álgebra y trabajar más con puertas y circuitos lógicos digitales. Sí, las filminas de hoy también, no se las quise subir antes porque no sé si vieron que en las filminas siguientes tenía las respuestas de los ejercicios que iba haciendo, así que no quería que hagan trampa, pero ahora en cuanto termine la clase se las subo. Bien, bueno, lógica combinacional. Como les decía, lo que vamos a ver son circuitos digitales, ¿sí? En general con compuertas lógicas y algunos otros circuitos digitales básicos que vamos a conocer en breve. Acá es donde empezamos a hablar un poco más fuerte de lo que es maxi términos y mini términos, ¿sí? Mini términos, ya los definimos hace un rato, ¿no? Decíamos que en una tabla de verdad, ¿sí? Llamábamos mini término a el producto de todas las variables, ¿sí? En cada una de las filas, donde si las variables están negadas, aparecen como un complemento, ¿sí? También se pueden designar, fíjense, el 0, 0, 0 sería x negado, y negado, z negada. La combinación 1, 1, 1 sería x por y por z. También se los designa como la m minúscula y un número, ¿sí? Del 0 al 7, representando el número binario que representa cada una de estas combinaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la columna, una cuarta columna, ¿no? Que fue el resultado de la función, y yo le dije, bueno, esa función tiene un 1 acá, en el segundo término, y un 1 en el último, yo podría decir que la función es igual a el mini término 1 más el mini término 7, o decir que es x negado por y negado por z más x por y por z, ¿sí? Son otras formas de representar una misma función, ¿sí? De forma análoga se define lo que es
un maxitérmino. El maxitérmino, en el maxitérmino las variables se suman entre sí, pero cada maxitérmino es el complemento del minitérmino. O sea, fíjense, acá en el minitérmino todas las variables estaban negadas, mientras que acá todas las variables están directas. En el segundo, x, y estaba negada y z está directa, y en el maxitérmino, x, y están directas y z está negado, ¿sí? Entonces, las variables dentro del maxitérmino son opuestas respecto del minitérmino. O lo que sería equivalente de decir, para armar el maxitérmino, los ceros pasan como directos y los unos se toman complementados, ¿sí? Gracias, Gonz. Y lo que hago es la suma entre esos. Y después, cuando yo quiero expresar una función, la expresaría como el producto de esos maxitérminos, ¿sí? Por eso les decía que pueden encontrar una expresión como suma de minitérminos o suma de productos, o también una expresión como producto de maxitérminos o producto de sumas. A ver, profe, ¿hay alguna demostración sobre eso? Que el resultado de una función se puede escribir como una suma de minitérminos en donde aparece el 1. No alcanzo a entender por qué se puede escribir de esa forma una determinada función. Bien, no lo sé, la verdad, yo lo aprendí así, como que, bueno, esto es un minitérmino y una función se expresa como la suma de sus minitérminos. Perdón, Delphi, pero sí, va por tabla de verdad, ¿no? O sea, claro. si uno ve la tabla de verdad completa de la función que estás representando, y la transformas algebraicamente, digamos, a esa forma, te queda esa expresión canónica. ¿Por qué se llama expresión canónica? Porque tiene la particularidad de que figuran todos los términos que hacen una función y están todos los literales. ¿Sí? Es la forma más completa que tiene una función, digamos. Esa es su particularidad. Pero ¿por qué? Es muy evidente en la tabla de verdad. Bien, gracias, Au. Pero bueno, como les decía, esto es más una definición de, bueno, el señor Bull se puso un día y se le ocurrió que esto funcionaba así, pero no, debe estar, esa demostración debe existir, excede a lo que nosotros vemos como curso. Bueno, lo que sí... Perdón, sí. volviendo a la demostración, si aplicando álgebra de Boole llegás a la forma canónica. Simplemente... Claro, pero yo creo que la duda de él es por qué, si yo tomo los minitérminos donde aparecen 1, eso es la función, digamos. Como que es más profunda su duda. Capaz yo estoy interpretando mal. Está bien, sí, no, está bien. Bueno, ya es una Sí, cuestión. la duda creo que es la generalización de por qué eso funciona siempre para cualquier función que represente, que efectúe que represente la salida de un circuito combinacional o Está una bien. función lógica. Sí. Bueno. Claro. Bien, claro, sí, estamos todos de acuerdo. Eso, la respuesta es, nos excede un poco de lo que nosotros vemos en el curso. Pero funciona, créenos que funciona, y si estás con la duda y querés buscarlo, también está bueno, nos va a aportar un montón. Bien, lo que no me quiero perder del hilo de esto de maxitérminos y minitérminos es que, así como los literales aparecen complementados en los términos de los maxitérminos respecto de los minitérminos, cuando yo quiero expresar una función a partir de sus maxitérminos, lo que tomo son los términos que hacen 0 a la función. Del práctico 3, por ahora ninguno. Después que termine la clase les digo hasta dónde. Creo que vamos a llegar a hacer el 1 y el 2. O sea, no vamos a ver Carnot hoy. Todo lo que sean de Carnot, la próxima clase. De todos modos, si ustedes ya vieron Carnot en el teórico y quieren avanzar sobre eso, pueden hacer la prueba. Pero claro, creo que eso llegaríamos... pregunta, con lo que vimos en el teórico, ¿hasta qué podemos llegar? No hasta cuál vamos a llegar. Bien, bien, sí, si les quedó claro Carnot, pueden avanzar hasta todos los que tienen Carnot. Ya después empezamos con decodificadores, multiplexores y demás. Esos no se metan con eso por ahora.
bueno, lo que no quiero perder, un segundo, voy a dejar de leer el chat, así no se os digo. Es que los maxitérminos tienen los literales complementados respecto de los minitérminos. Y a su vez, cuando yo voy a definir una función respecto de los maxitérminos, los términos que voy a tomar son los que hacen cero a la función, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dado el ejemplo de que había una función, ¿sí? Que para todas estas combinaciones siempre valía 0, excepto para el minitérmino 1 y 7, ¿sí? Entonces, si yo lo expresaba como una suma de minitérminos, sería esto más esto. Ahora, si yo le quiero expresar como un producto de maxitérminos, sería este por este, por este, por este, por este, sí, o sea, M0 por M2, por M3, por M4, por M5, por M6. Son todos los que hacen 0 la función. Entonces, si yo expreso la función de las dos formas, ¿sí? Finalmente debería haber utilizado todos los términos, ¿sí? Para los minitérminos, las que me hacían 1 la función, para los maxitérminos, las que me hacían 0, ¿sí? Entonces, eso es importante saber cómo obtengo la función desde la tabla y después cómo obtengo cada uno de los literales, ¿sí? Donde los minitérminos por ahí son un poco más intuitivos porque lo que está en 0 es lo que se niega, mientras que los maxitérminos es al revés. Y bueno, como bien decía ahí Agustín, la forma de la función que nosotros obtenemos cuando sacamos así la función directo de la tabla y antes de aplicar ningún álgebra de Boole, no nada, o sea, sin simplificar nada, es lo que se llama la forma canónica de la función, ¿sí? En esa forma canónica, todos los términos tienen todos los literales, ¿sí? Fíjense que todos los minitérminos y los maxitérminos dependen de todas las entradas, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad de la forma canónica. De cualquiera de las dos formas que la exprese, como suma de minitérminos o como producto de maxitérminos. Bien, ahora sí lo pude decir todo junto. Esto, como les digo, es medio rígido de aprender, pero es así y funciona en todos los casos. Otra cosa nueva que van a ver por ahí en este práctico son las PLA. Van a ver que nosotros trabajamos implementemos con compuertas básicas, que habíamos usado OR y AND, implementamos con compuertas NAND, pero hay otras formas de representar funciones que pueden ser dentro de una PLA o lo que es un array lógico programable, ¿sí? ¿Cómo está hecha una PLA? Fíjense, el primer dibujito es el más representativo de cómo es, ¿sí? Entonces, una PLA tiene n entradas, en este caso 3, ¿sí? Que pueden entrar en su forma directa o en su forma negada. Después tiene un arreglo de compuertas AND, donde todas las compuertas están conectadas a todas las entradas de la PLA. ¿Esto no lo vieron en el teórico? Bien, entonces presten atención. Es fácil, pero presten atención para que no se pierdan en la codificación. Entonces les decía, hay un arreglo de AND. ¿Cuántas AND? Depende de la PLA que ustedes compren. Cuando ustedes hagan los ejercicios, solo dibujen la cantidad que necesiten para implementar el circuito que tienen que implementar, ¿sí? Pero bueno, esquemáticamente esta tiene 5, por ejemplo. Lo que sí es importante es que cada una de esas AND tiene el doble de entradas que entradas en la PLA, ¿sí? Porque a cada una de esas entran las entradas y las entradas negadas, ¿sí? A su vez, las salidas de este arreglo de AND se conectan a un arreglo de compuertas OR, que cada una de estas compuertas OR se conecta a todas estas AND, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de funciones piensan que pueden implementar usando una PLA? Yo no estoy entendiendo porque si esas AND están conectadas a A y a no A B y a no B, y a C y a no C, entonces ¿no van a dar siempre 0? No, perdón. Sí, hay una cuestión muy fina. Podrían estar conectadas. Los puntitos representan conexiones, digamos, que pueden hacerse o no. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Sí. Bien, ahí vamos a cómo programarlo. Yo, perdón, me estaba riendo del chat. Sí, lo que voy a hacer justamente, fíjense, es una suma de productos, ¿no? Porque tengo acá una suma de todos estos productos que ya hice antes. Y puedo implementar todas
todas las sumas de productos, sí, totalmente. Sobre todo ustedes que como lo hacen en papel tienen ands y or y números de entradas infinitos. O sea que sí. Bien, ¿cuál sería mi limitación? Supongamos, si esta fuera una PLA rígida, ¿sí? Y yo quisiera hacer una función que tuviera 6 términos, y bueno, acá ya no la puedo implementar porque tengo solo 5 AND. Esa sería una limitación del hardware, ¿sí? Pero si les da la cantidad de AND y de OR que tienen, las pueden implementar acá. Como bien decía Agustín, ya vamos a ver si esta configuración es lo que yo podría hacer, si todas estas conexiones se pueden hacer, pero yo solamente voy a hacer las que necesite respecto de la función que yo quiero implementar, ¿sí? Una particularidad que tiene acá es que fíjense que yo puedo implementar más de una función, ¿no? Acá tengo F1, F2, F3 y F4, ¿sí? Cada una de estas salidas sería una suma de productos distinta. Entonces, en una misma PLA puedo programar o configurar varias funciones. Como esto es un lío de cables, lo que se suele hacer es trabajar de esta forma, ¿sí? Que es una forma simplificada. Entonces, fíjense que parecería que cada AND tuviera un solo cable de conexión, ¿sí? Y lo que uno hace es pintar el circulito o hacerle una crucecita donde efectivamente eso sí se conecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer, bueno, estas entradas no tienen nombre, pero supongan que esto es A, B y C. Si yo quiero hacer A por C, bueno, llenaría este circulito y este circulito. Y con eso indicaría que esas dos entradas están conectadas a esta A. Ahí están. No confundir con que fueran sobre el mismo cable, ¿no? Por eso es que tienen acá la versión expandida de esto. Lo que significa eso es que yo solo usé este cable y al resto los dejé desconectados, ¿sí? Pero lo represento sobre un solo cable simplemente por simplificar justamente la representación. Lo mismo pasa en el plano de las OR. Fíjense, cada una de estas OR se podría conectar a cualquiera, todas, algunas AND, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento esa conexión? Haciendo una crucecita, llenando el circulito. Si yo quisiera conectar esta y esta, no es que están sobre el mismo cable, sino que lo que hice fue dejar este y este cable, y estas 3 conexiones no las uso, ¿sí? Y esto sería como es una PLA ya configurada, ¿sí? La PLA configurada, fíjense, si yo me fijo en las filas, por así decirlo, lo que voy a tener son productos. Por ejemplo, acá esta hace A por B por C, que es lo que tiene indicado acá. Esta solo usa A, entonces solo tiene conectada la A y no hace ninguna AND, en realidad pasa la directa, la B, la C, etc. Y en las líneas verticales lo que voy a ir formando son las funciones. Entonces, la función 1, que solo tiene conectado esto, sería igual a A por B por C. Nada más, no hay ninguna suma en realidad, sale la función directa. Pero la función 2 sería A más B más C. La función 3 sería A negado más B negado más C negado. Y la función 4 sería A negado por B negado por C negado. ¿Sí? Algo que acá no pasa, pero que también se puede, es que si hay dos funciones que usan un mismo término, yo podría usar una sola AND para generar ese término y usarlo para las dos funciones. Por ejemplo, si yo acá quisiera que la función 4 fuera A negado, B negado, C negado, más ABC, y bueno, acá le haría una conexión más, ¿sí? Y entonces este término me sirve tanto para esta función como para esta, ¿sí? Esa es en realidad la razón de que la PLA te permita implementar varias funciones juntas, ¿sí? Que vos puedas usar los mismos términos en esas distintas funciones. Bueno, me quedé sin tiempo, así que no voy a llegar a hacer el ejercicio 1. De todos modos, si son valientes, creo que con lo que vimos hoy, el 1 y el 2 tiene que salir de taquito, y los siguientes de Carnot los pueden ir probando también. Pero el miércoles, de todos modos, vamos a estar haciendo algunos de ellos en clase. Bueno, espero que haya quedado bastante claro y que tengan un lindo fin de semana.